noches, amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles Ah, a todas las personas que nos están acompañando hoy en este Facebook Live, en este primer encuentro de Araucanía Audiovisual, año 2020, un año bien accidentado que nos impide por esta ocasión estar en las salas de cine como nos encantaría, por supuesto, pero estamos en este formato adaptándonos a lo que es el en vivo y a lo que es este sistema de transmisión que mira que es interesante, que ha permitido también encontrarnos y seguir en la dinámica de la difusión y la exhibición de cine, ¿no? Así que bienvenidos a Araucanía Audiovisual 2020, saludamos con mucho afecto a la gente de la casa, de la familia del festival que ha estado siempre con nosotros. Partimos por don Bruno Toro Encina aquí, por acá, amigo hola. realizador, periodista, académico de la Universidad de la Frontera, colaborador permanente del festival desde siempre. A mi, no, a mi izquierda, señor Diego Olivares, ¿cómo estás, amigo? Bien, bien, gracias. Gusto saludarte también, colega, también que trabaja en la Universidad de la Frontera y además miembro de Filmoteca.cl en un proyecto maravilloso que nos va a estar contando hoy día y aportando material también para el visionado. Y por acá, no, perdón, por acá no me acostumbro muy bien al sistema este, señor Juan José Ulrichsen, un gran amigo, cineasta, académico, precursor también de lo que sería el archivo audiovisual en Chile, ¿no? Desde la Cineteca Nacional y de mucho antes también, ¿no? Con el Filmoteca Chile, ¿no? Desde ya mucho antes. Juan José, gracias por venir, también colaborador permanente y además siempre un apoyador del festival desde sus inicios. Gracias por estar acá. Estimados, bueno, como ustedes saben, y le contamos también a la gente que nos ve, que nos escucha, el 27 de octubre se conmemoró un año más del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, ¿no? Un hito histórico que nos marca además nosotros fuertemente como festival, porque nosotros surgimos en una celebración precisamente de un Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, donde sentimos que lo importante que era rescatar, ¿no es cierto?, la salvaguardia de las imágenes en movimiento. Y con todo esto, además, sentimos que era un deber para nosotros como realizadores, como productores, también generar de alguna forma, difusión del patrimonio audiovisual. Y eso nos ha llevado a construir este festival, que ya estamos en la 7ª versión y que estamos felices con él. No sé si Juan José, tú que fuiste quien nos inspiró un poco a esto y nos dio las primeras luces de lo que significaba y lo que significa el resguardo y la salvaguarda de la imagen en movimiento, nos pudieras como contextualizar un poco de cómo, y vamos comentando entre todos también, ¿no? A ver, yo te agradezco lo que estás diciendo, pero yo pienso que cada uno tiene una ocasión muy personal en su contexto para preocuparse por aquello que es algo que se considere patrimonio en lo más cercano, en el entorno. Me halaga que me digas que yo soy el precursor, pero yo no soy ningún precursor. Lo que ocurre es que cuando uno se va percatando que hay materiales que se van perdiendo, así como se van perdiendo los letreros antiguos de las micros, ¿no es cierto?, de los recorridos, como se va perdiendo la fachada de los edificios que los echan abajo para construir una cosa amorfa. Uno tiende a decir, mira, hay algo que hicieron algunos antiguos, por no decir viejos, eh, que tenía sentido, que tenía cariño. ¿Eh? Y cuando yo reviso, en el caso del audiovisual, lo que hizo el cura allá al sur, ¿no es cierto?, con los Patagones, cuando yo reviso lo que hizo, lo que realizó un Pedro Siena, etcétera, y tantos otros, porque para qué estamos con cuentos, es demasiada gente. Antes que partiésemos, estábamos hablando de lo que significaba el experimento con las camaritas de 8, Super 8, etcétera. Y la verdad es que todo eso es historia audiovisual. Y esa historia audiovisual es la que ha permitido reconstruir una serie de otras historias que trascienden al formato del cuadrado de la pantalla. Ahí tenemos a un Baradit reescribiendo muchas cosas de la historia. Ahora tomé contacto con un joven que se llama Francisco, que escribió un libro muy, muy interesante, se llama Disfrazados, que toma toda la cosa de las historias que fueron mal contadas, ¿no? Y de pronto creo que el ámbito audiovisual puede dar unos aportes maravillosos.
Y va a depender de nosotros, de lo que está haciendo Diego, ¿ah? Con todo ese arsenal de videos que tiene allí y con todo lo que tiene mucha gente, incluso a nivel casero. A nivel casero, conozco personas que tienen material en sus casas y yo me he atrevido a decirle a algunos de ellos que mientras no existan instituciones que se las jueguen efectivamente, más vale que estén en su casa, hay que proporcionarles los elementos para que lo sepan mantener a resguardo, porque desgraciadamente hay mucho, voy a decir una palabra pesada, pero hay muchas ganas de fagocitar lo patrimonial. ¿Eh? Eso es querer sentirse el único dueño, esa estupidez enorme que tiene el chileno de querer apropiarse de las cosas, porque ese es el choro, es el que mete más goles, es el que tiene más autos, es el que tiene más películas, y ahí yo me atrevo a decir que no, que tenemos que ser capaces nosotros de congeniar entre lo que hace Diego, eh, no sé, ustedes, Bruno, no tienen archivos mismos, pero sí conversan y trabajan a partir de los archivos que otros tengan. Y eso es tan valioso como tener el video, tan valioso como tener la película. Durante tantísimo tiempo, y lo sé por una experiencia que Marcelo conoce, se estuvieron almacenando materiales, pero no se hacía la más mínima catalogación bien hecha. ¿Ya? Se sabía que había unas cajas que tenían tales y tales cosas, pero eso implica documentar eso que está ahí. Porque así como eso nos sirve para documentar nuestra historia como país, como ciudadanos, etcétera, también tenemos la obligación de nosotros saber qué hay en esos materiales. Revisarlos, porque lo contrario, ¿para qué sirven? Son unos cuantos fotogramas uno tras del otro, que lo ocupamos como choreza y si además si nos dan unas cuantas lucas los prestamos para un comercial, no sé, hay cosas tan raras en todo este asunto. Entonces, el tema es que nosotros seamos capaces de poner en valor en una cuestión tan ciútica, tan estúpida de decirlo, pero es rescatar esa imagen y darle el sentido, fíjate, recuperar el sentido de quién la hizo. Y eso se nos olvida. El viejo, el joven o quien haya sido que puso su ojo detrás de la cámara y captó una determinada imagen, él a lo mejor no tuvo ninguna alucinación futurista de que esto iba a ser el día de mañana un patrimonio respecto de X tema. Sin embargo, si nosotros logramos sondear, a mí me tocó conversar, fíjate, con un señor de apellido Bucenius, que era hijo de Gustavo Bucenius. Y él me contaba cuando su papá salía a filmar. Y el papá después, cuando iban de regreso a casa, el papá le contaba por qué había hecho tales cosas. Y él como hijo de ese caballero, que no se dedicó al cine, Luis Bucenius, le encontró sentido. Y él entonces, ¿qué es lo que hizo? Tomó las películas de su padre y lo que logró rescatar y lo llevó. Su padre murió de una manera increíble. Yo creo que es el único mártir del cine chileno. A Marcelo le conté esta historia y no sé si la conté la última vez que estuve en Temuco. El viejo filmaba cosas que estaban ocurriendo y él se subió con su cámara, hizo el trípode. Desde entonces se subió a la estatua de San Martín que estaba ahí en lo que era la Plaza Bulnes antigua. Y el chiquillo ve cómo un milico con un Mauser de esas cuestiones antiguas le manda el huascazo al viejo que cayó. Wow. Fue una cosa impresionante. Y yo he escuchado muy pocas veces esa historia contada por los próceres del patrimonio audiovisual, ¿no? Porque prefieren decir cuántos kilómetros de películas tienen, cuántas bodegas tienen, sí, por ahí no va lo importante. Por ahí no va lo importante. Es cómo esas imágenes nos cuentan una historia que nos permite entenderla mejor en su dimensión que tuvo y cómo podemos hacer algo para nosotros también contar una historia. Y el día de mañana los cabros chicos que están hoy día,
que tanto los alabamos porque son capaces de manejar todos estos medios, capaz que digan, y estos viejos de mierda no hicieron nada. Entonces, yo creo que cada uno tiene que ir haciendo la posta, de ir pasándole a la generación que viene. Ya, y le dejo el turno a los demás que sigamos la posta. Sí. Bueno, comentarles que vamos a incorporar ahora a un quinto invitado, que en realidad no es otra persona, sino son las imágenes en movimiento que nos facilitó con tanto cariño Filmoteca.cl, ¿no, Diego? Y aprovechar de comentar también, mira, lo vamos a poner en la pantalla. Y vamos a ir conversando un poco sobre ello, sobre lo que estamos viendo ahí. ¿Hay un encapuchado ahí? Encapuchado no. Pero mira, son registros de Filmoteca que han ido rescatando y que están, yo estuve entretenido en la tarde viéndolo, está súper interesante. ¿Puedes irnos comentando un poquito qué estás viendo, qué estamos viendo? Son lo que también ciúticamente se llaman películas huérfanas, que son en el fondo películas caseras que hemos ido encontrando en mercados informales, en persas, en Feria de las Pulgas, que son básicamente películas caseras, que son aquellas con las que trabaja Filmoteca.cl y que son un tipo de películas, un tipo de registros que tenían un lugar muy poco claro y siguen teniendo un lugar muy poco claro en las instituciones que resguardan material patrimonial. Yo creo que por ahí va un aporte también de Filmoteca.cl. En el fondo, estas películas estaban un poco destinadas a la desaparición, a irse al vertedero, muy probablemente, o a morir tal vez en la bodega de algún coleccionista privado, pero en realidad nos parece que es importante que estas películas asomen la cabeza, que investigadores, que curiosos, que la gente que quiera las pesque, las tome. Vino el gato a mirar también. Y haga con estas películas lo que quiera también. Yo creo que es parte también de poner estas películas en valor, como decía JJ, Juan José, es una palabra, es una fórmula súper típica de decirlo, pero en el fondo es que estas películas sigan hablando, que aquella latencia que tienen en los materiales audiovisuales, en sus fotogramas o en la cinta magnética, o hoy en unos y ceros, sigan hablando. Y estas películas en el fondo siguen hablando. Así que yo, bueno, esperando que disfruten estas imágenes, yo también agradezco la invitación, de paso, porque me parece que es súper relevante en estos días y siempre, pero sobre todo en estos días cuando escuchamos estas frases como la del peso de la ministra de Cultura, es súper importante que desde el sur, desde regiones, levantemos la mano para decir que también hay patrimonio audiovisual fuera de Santiago, porque yo creo que esa es la gran urgencia hoy. Que hayan lugares donde resguardar este tipo de materiales en las regiones y no solo en Santiago, y yo creo que esa es la gran pelea que tenemos que seguir dando. Desde Filmoteca.cl, que estamos anclados en Temuco, estamos tratando de hacerlo, con el Bruno también en la UFRO. Yo creo que también es relevante que gente que ha investigado, que maneja el tema del cine en un contexto mayor como Bruno, esté también en este tipo de desafíos comunes. Yo creo que la UFRO, por ejemplo, que es donde trabajamos con el Bruno, debería tener, así como universidad estatal de esta región, debería tener un espacio no muy ambicioso, un espacio pequeño donde guardar materiales que si no están destinados a la muerte. O sea, son materiales súper frágiles. En el caso de los materiales caseros son piezas únicas, lo que les otorga aún más fragilidad. O sea, basta que le pase algo a un rollo y se pierda toda la latencia que había en él. Así que me parece súper relevante la conversación. Además, para mí también es todo un honor estar con Juan José, porque dentro de todos los nombres que buscamos, yo sé que Filmoteca fue un nombre que no sé si se le ocurrió a él, pero probablemente la Cineteca chilena se iba a llamar Filmoteca en un principio. Me gustaría también si en algún minuto pudiera contarnos de eso, de los albores de los intentos post-dictadura de instalar una institución como la Cineteca. Muchas gracias, Marcelo, y a Bruno y a Juan José. Muy feliz de estar acá. Un alcance cortito antes de que darle la pasada a Bruno. Yo quiero halagar lo que hace Diego, y quiero contarte algo. No es tan huérfano lo que estás haciendo. Fíjate que la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, FIAF, abrió todo un capítulo de lo que significan las filmaciones familiares.
porque allí en las filmaciones familiares se ha encontrado aquello que fue hecho de forma con el amor de lo espontáneo, de eso que estamos viendo ahora. Y eso que tú estás haciendo y todo el equipo que está haciendo esto tiene una dimensión que puede ser infinita e invita a otros, a Bruno, a ti, a Marcelo, en fin, a cualquiera, a que seamos capaces. Mira, estamos viendo modelos de auto antiguos, cómo los gallos cuchareaban el tecito. Mira, es la vida, es la vida. Ya. Sí, tiene razón Juan José, y qué gran opinión lo que dijo Diego. Rescato esto de que la fragilidad y también la mayor relevancia que puede tener cuando es una pieza única, ¿no? Que si se pierde, se pierde para siempre, digamos. Bruno, quería preguntarte, bueno, tú como investigador, como académico, como profesor de historia del cine, tantos años, a todos le hiciste clases, y tú sabes que y acá mandan saludos a varias personas, Carolina Parra, Andrés Carvajal, Nabil Rodríguez, Gonzalo Salas, Nurget Jara, te manda saludos, profe Bruno, hay un montón de gente conectada que nos hace una pregunta, igual que la va a tomar después para poder comentársela a ustedes. Y quería preguntarte, porque tú tuviste una transición, tú eres de una generación que vivió el paso del análogo al digital, ¿no? Y en ese traspaso te tocó trabajar en prensa, acá en TVN, Raro Canilla, yo recuerdo. Y ahora tú en la UFRO, ustedes recibieron el material grabado de TVN como ese archivo de prensa, y lo traspasaron a la universidad. No hay no sé si fue un traspaso, no sé cómo fue eso, pero hay muchísimo material ahí muy interesante, no solamente nota de prensa, hay material de cámara también, que en este caso está otro tipo de registro, otro tipo de rescate, ¿no? Ya no es más de prensa, ¿no? Pero ¿qué te parece a ti esa posibilidad de poder catalogar y tener ese archivo disponible también para los investigadores, para gente que hace un documental, por ejemplo, que siempre estamos buscando ese tipo de materiales, que esté disponible ahí bajo el alero de la universidad? Hola amigos, colegas que están acompañándonos hoy día, ¿no es cierto? Buenas noches a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, estoy muy contento porque estamos reunidos hablando en torno a un tema que me parece sumamente importante. Estamos hablando de cultura, de educación, de identidad, de memoria, de recuerdo, de distintos conceptos que uno puede rápidamente ir vinculando con esta idea general que nos convoca, que es el patrimonio audiovisual. Es una conversación hermosa porque estamos hablando y viendo imágenes maravillosas. Qué bonitas imágenes que nos regala Diego con este rescate arqueológico, diría yo casi, que haces en busca de las latitas, los rollitos, en el Persa Bio Bio, en la otra feria Las Pulgas, en los contactos. Es una labor de detective, ¿ya? Entre arqueólogo y detective un poco, en busca del rescate de esta frescura y esta hermosura de imágenes que no tienen otra intención que, como muy bien decía Juan José, me gustó mucho tu frase, Juan José, la anoté, recuperar el sentido de quién lo hizo. ¿Ah? Te la voy a robar un poco. ¿Ah? Así que, maestro, como siempre, sacando algo de su sapiencia, absolutamente. Fíjate que como buen académico, tengo una cita que quisiera compartir un poco, quizás un poco más de salir de lo que tú me preguntas, Marcelo, pero voy a hablarlo también lo que conversamos, pero me parece que es súper bueno esto. Fíjate que Jaime Torres Bodet, poeta mexicano y ex director general de la UNESCO, dijo una vez que los archivos no son enormes cementerios, sino lugares esenciales para la continuidad de la conciencia humana. Se trata pues de patrimonio muy específico y excepcional, a la vez frágil, como lo que decía Diego, y muy complejo desde el punto de vista técnico, que requiere una atención particular y que debemos transmitir a las futuras generaciones. Me parece una cita muy adecuada, muy apropiada en torno a lo que estamos conversando y a los fondos de los temas que nosotros queremos llegar con esto, ¿no es cierto? De poder desarrollar, ojalá, toda una conciencia, una actividad, una dinámica en recuperación en torno a las imágenes. Todo tipo de imágenes.
Fíjate que estuve pensando un poco en torno a esa dinámica misma de cómo poder ejercitar esta idea de la recuperación de imágenes y la instalación de las imágenes en la población de manera colectiva. Y pienso que hay algunos conceptos que son como claves para poder entender toda esta línea. Me da la idea que el primer concepto, y sin querer como ponerme como muy profundo en esto, pero sí me gustaría decir algunas cosas, es tener el conocimiento, vale decir, saber que existe la obra. Creo que lo más triste de ese punto de vista es que uno como investigador no sepa que existe una obra determinada. Porque desde el punto de vista que no sabe la persona que investiga, esa obra es prácticamente anónima, desaparecida, perdida en el tiempo. En el momento en que alguien como Diego, Juan José, tú, Marcelo, o yo mismo, sabemos que existió una película determinada, un registro determinado en tal época, en tal sector, de tal familia o de tal institución, ya tiene un valor porque ya estamos como a la ciega o a la pesquisa de eso, por lo menos está dentro del radar, por decirlo así. Pero si no tenemos ese conocimiento, ese punto inicial, no existe nada, no existe, está el vacío absoluto. Entonces, tenemos que tener como esa idea también de la gente que hace investigación, de tener el conocimiento de que existe o no existieron tal obra o tales posibilidades de encontrar o rescatar tales obras. Y luego viene el segundo punto, que es la búsqueda y la investigación en torno a ese mismo obra que ya se conoció. Y ahí está toda esa labor que hace el Diego, ¿no es cierto?, que también busca un poco también a ciegas, a tientas, porque él sale a buscar algo quizás que conoce, pero al mismo tiempo sale a buscar a ver qué se va a encontrar, ¿ya? Y ahí también hay otro tipo de búsqueda. Luego está el encuentro mismo con la obra, ¿no es cierto?, el encontrar la obra. Luego una evaluación técnica a la obra, ¿no es cierto?, de qué calidad está, los distintos formatos y todo eso. Luego una restauración y finalmente una exhibición pública. Creo que de esa forma más o menos se cierra un círculo y se da un tono completo a una dinámica que es la que nosotros estamos un poco comentando en torno a las propias experiencias que tenemos y a los trabajos que hemos hecho durante tanto tiempo. Yo creo que por el momento mi intervención la dejo ahí, luego retomo el tema de prensa, TVN, que tengo algo que contar, pero quería aprovechar como buen profesor me dediqué un poco a pensar en estos conceptos, armar como un mapa y armar como toda una secuencia que me parece que es súper interesante. Así que bueno, eso es como mi primera intervención, luego coopero un poco más. Gracias. Muy bien, Bruno. Yo recuerdo los cursos de la Cineteca Nacional que hablaban de rescatar, difundir y conservar, ¿no? Como las tres. Exacto. Exacto. Un par de comentarios que nos llegan desde la web. El profesor Nabil Rodríguez, colega, realizador, él es antropólogo también, dice que Diego, recuerda que aquellos documentales de finales del siglo XX que produjo TVN realizados por Wood tuvo su base justamente en archivos familiares. ¿Recuerdas que hubo una campaña de TV donde para recopilar estos archivos por construir esa serie de programas que fueron bien interesantes? Y acá Janet Payán, de Figo al Mapu, nos hace pone un tema en la mesa, se las voy a leer para que lo podamos comentar. Dice, ¿qué piensan propiamente del patrimonio audiovisual y sonoro mapuche? ¿Cómo ve el sistema de patrimonio audiovisual chileno frente a los pueblos originarios? Y los procesos de devolver, restituir y recuperar materiales audiovisuales que han sido hechos sobre ellos y poder así tener hasta el hecho de hacer nuevas creaciones como pueblo, con materiales de archivo y por otro relevar y apoyar la preservación, salvaguarda y difusión de la creación audiovisual indígena en soportes analógicos y nativos digitales. Janet Payán de Figo al Mapu pone ese tema en la mesa. ¿Qué opinan, chiquillos? Juan José. ¿Me preguntas algo a mí? Sí, no, comentar un poco esto de... Bueno, saludo a Janet. Ella es más antigua que yo en esta tarea. No creo. Sin ninguna mala intención, Janet. Queremos lo que te recordamos cuando andabas con una niñita, con tus trencitas, tratando de convencernos de que en el sur también era posible hacer cosas. La verdad es que yo creo que es fundamental que cada conglomerado humano tenga su propio patrimonio al respecto. Y yo me acuerdo que hablamos mucho de patrimonio la última vez que estuve en Temuco, y decíamos que patrimonio, desgraciadamente, tiene que ver con algo que las mujeres del grupo Las Tesis lo pusieron ahí en el muro, ¿eh? Tiene que ver con lo que corresponde a los patricios, ¿eh? Y por lo tanto es
la propiedad de los que tienen capacidad de tener cosas. Es un tema que a mí me hace ruido cuando tratamos de definir patrimonio, porque me topo con ese significado de la palabra en su origen. Ahora, rebobino y me encuentro con la pregunta de Diego, de Filmoteca. Resulta que es tan atinado el nombre que quedó para la Filmoteca tuya, o de ustedes, que porque Filmoteca viene de filmo, filmación, y teca de biblioteca. Entonces, también están las otras acepciones que son más afrancesados, de cinemateca, porque viene de la palabra, viene del francés, y cine también viene de cine. Pero la palabra filmoteca tiene una cosa más entretenida, más juguetona. Así que no le cambia el nombre, por ningún motivo. Por algo los mexicanos le pusieron Filmoteca de la UNAM a la institución más importante que hay en ese país, sin desmerecer el alto valor de la Cineteca Nacional de México. Y la palabra cinemateca, bueno, que proviene de otros lados, todo significa lo mismo, ¿no? Y creo que nosotros tenemos dos instituciones muy señeras en América Latina, la Cinemateca Uruguaya, ¿ya? Que fundó y dirigió hasta morirse, un hombre que alguna calle debería tener su nombre en Chile, ¿no? Manuel Martínez Carril, ¿no? Un hombre pero muy, muy previsor en muchos aspectos. Y la otra es la Cinemateca Brasileira de Sao Paulo, que está pasando un muy mal momento. Y hago el paréntesis obligado y necesario. Los militares entraron a esa cinemateca, que yo la conocí, y los tipos entraron a tirar todo al suelo. Son unos salvajes. Bueno, ¿qué más se puede esperar si el tipo que gobierna el país fue un antiguo caballero con botas que hacía lo mismo? Entonces, ellos están viviendo una situación muy angustiante porque hay nula comprensión y nulo compromiso de parte de las autoridades actuales de ese país, que ha tenido una cultura tan rica que le ha regalado cultura al mundo entero, en las canciones, en las imágenes, en las películas, etc. Entonces, cuando vamos viendo la suerte que están corriendo, nosotros somos una especie de terroristas del futuro, en realidad, ¿no? Porque estamos guardando lo que fue generado por antiguos personajes que con su camarita captaron estos momentos familiares que Diego nos obsequia en este minuto, y que en muchos casos con ese programa que tú hacías alusión, no sé si Marcelo o Bruno, que fue nuestro siglo, cuando uno que conducía este hombre de la masa, ¿no? De la masa. Fue un programa muy especial porque hicieron todo un recorrido por la historia de Chile y utilizaron como material de base, de apoyo para ir contando la historia esto que estamos viendo ahora. Porque qué más decidor que esos niños que están jugando con sus hermanitos chicos, que nos van graficando lo que hemos sido como sociedad, como seres humanos. Yo creo que para allá va la moto. El tema no es grandes conferencias ni cuestiones por el estilo. Tenemos que saber nosotros rescatar y aterrizar en las imágenes sencillas, esas que nos hablan desde la guata y nos hacen llorar, nos hacen reír, etc. Por lo tanto, toda cosa muy sesuda que nosotros queramos elucubrar respecto de todo este asunto, con el respeto de los académicos como el señor Toro, en el fondo el eco que tiene la actividad de Bruno, por ejemplo, es porque está enraizada en la vida. Exacto. Está enraizada en la vida. De lo contrario, yo creo que Bruno estaría dedicado a otra cosa. No sé, tengo esa sensación. Te conozco, Bruno. No, creo por supuesto, Juan José. Claro que sí, tienes toda la razón. Entonces, nosotros tenemos que rescatar eso. Y yo aplaudo lo que está haciendo Diego y el equipo
Porque ¿estáis solo todavía o ya tienes algún equipo armado? No, tenemos secuaces repartidos por Chile. Tú sabes que eso es sumamente importante. Mira, yo una vez estuve colaborando con la gente de la Cineteca de la Chile a recorrer lugares. Mira, mucha gente pudiente que tenía fondo y qué sé yo, se compraban su camarita cuando hacían su viaje medio. Ellos juntaban plata toda la vida para viajar, ¿no? No como ahora que cualquiera viaja. Eh, y se compraban una cámara y ellos filmaban cosas, no del viaje, no eran tan tontos, ¿no? Porque esas cosas se veían en los cines de otra manera. Ellos filmaban cosas que eran imágenes campesinas. Las únicas imágenes que hay de trilla con yegua en la zona de aquí, de la parte cercana a la costa de Santiago, son imágenes caseras, como dijo Diego. Y eso es historia, más que patrimonio es historia, es nuestras vidas que están ahí reflejadas, es como el álbum familiar, que en este caso tiene movimiento. Si nosotros nos manejamos en ese concepto, creo que vamos a ser mucho más entretenidos todo lo que queremos hacer. Y vamos a entusiasmar más gente. Y vamos a, de alguna manera, con nuestro proceder, vamos a incentivar a que personas como una señora que hoy día habló no repita nunca más lo que dijo. Sí, exactamente. No sé si el resto de la concurrencia sabe de qué estaríamos hablando, pero no creo ser yo el que lo tenga que decir. Ahora, si lo tengo que decir, siempre me he mojado el culo, así que lo digo nomás. Así que, pero le dejo la palabra a nuestro moderador y convocante. Bien. Oye, no, sabes que yo creo que a todos nos sorprendieron esas declaraciones, ¿no? Sí. Lamentables. Pregúntale a la audiencia, Marcelo. Sí, si la audiencia, no, sí, lo hemos comentado, de hecho con Bruno comentamos ¿te acuerdas, Bruno? Comentamos incluso en la previa también y en el grupo del Cabildo Audiovisual hablamos de las desafortunadas declaraciones de la ministra de Cultura, que son realmente lamentables y que la verdad es que yo no lo podía creer cuando la escuché, sinceramente, porque además ni siquiera se puede decir que me sacaron de contexto ni nada, sino fue una entrevista filmada, está ahí el registro, y la verdad es que no se puede creer, o sea, ese nivel de comentario de la autoridad que se supone que está para apoyar a los artistas, a los gestores culturales, a los trabajadores del arte y del espectáculo, que tan mal lo han pasado todo un año ya completo, y que ella debería estar, no sé, preocupada de generar alianzas, a buscar apoyo, de ir fomentando, de llegar al 2% de cultura por lo menos. Vamos en camino totalmente opuesto, entonces realmente no, ¿qué te puedo decir? Inaceptable, impresentable sus declaraciones y no se puede creer, cuando la escuchaba realmente no lo podía entender, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que la persona que está a cargo de ese ministerio pueda tener ese nivel de análisis, ese discurso? Es lamentable, pero así un poco como estamos, es la realidad, ¿no? Y en toda esta realidad, además de los artistas y todo, está quizás el patrimonio es una parte que anda ahí entre, no sé cómo definirlo, porque por un lado hay instituciones que intentan rescatar el patrimonio, no solo el audiovisual, ¿no? El patrimonio material, sobre todo el inmaterial. Pero por otro lado yo lo veo también como que está siempre un poco más atrás, ¿no? Como que en la parte audiovisual está primero la industria, bien o mal llamada, que siempre es bien discutible, bien como, no sé, es para analizar eso, pero y la parte de rescate patrimonial, de catalogación, de difusión, está siempre un poco más atrás, ¿no? Y eso yo creo que nos toca muy de cerca. Nosotros en el festival no somos un festival a lo mejor de alfombra roja, ni de grandes invitados, salvo contadas excepciones como ustedes u otros invitados que hemos tenido siempre, pero claro, lo que nunca no hemos recibido, por ejemplo, al final, hemos postulado alguna vez al Fondo de Cultura, pero no lo hemos recibido, pero entendemos que hay otros instancias que tienen mayor figuración, posiblemente que tengan más interés para ser financiadas. ¿Te das cuenta? Sí hemos recibido apoyos de acá del gobierno local, del gobierno regional, del municipio de Temuco, pero son apoyos más locales, no tan grandes. Pero no sé cómo lo ven ustedes en este día, en esta actualidad, del el rescate y la difusión y la puesta en valor del patrimonio fílmico. ¿En qué estado de situación estamos? ¿Cómo lo ven para el futuro? ¿Realmente sienten que vamos a poder
ponerlo en el valor que corresponde, que las nuevas generaciones porque ahora, además, estos registros que tiene Diego son impresionantes y son de una época donde era más difícil acceder. Ahora tenemos quizá una sobrepoblación de imágenes, hablaba alguna vez un académico, ¿no? Porque estamos todos los días con el celular en una calidad muy buena, poblando todo el universo de imágenes fijas y en movimiento. Pero ahí también hay cómo distinguimos el valor de ellas, ¿no? Hay varios temas para conversar ahí. No sé, Diego, ¿qué puedes opinar ahí de eso? No, yo creo que viene el desafío del VHS y del digital, que son cuestiones que van a requerir mucho trabajo, por eso asustan comentarios como el de la ministra, porque no augura un buen futuro para los archivos. O sea, yo creo que estamos en un pie mucho mejor que hace 20 años, sin duda, o sea, y ya perdimos mucho, pero frases como esa de que cada peso que se le quita a cultura se le está, o sea, cada peso que se le da a cultura se le está quitando como si fueran cuestiones, como si la cultura no aportara. Da miedo porque da la impresión que es muy difícil encarar la etapa que viene, que es justamente este desafío de lo digital, que va a requerir muchísimo esfuerzo nacional para guardar, para curar también, hacer selección, si va a haber que hacer, o no sé, tener el espacio físico incluso para guardar miles y miles de teras y material como el VHS, que ya es mucho. Pero antes también yo quisiera hacer un comentario a propósito de la pregunta de Janet, porque me parece que es relevante y me lo han preguntado harto, porque trabajar con archivos caseros también es un poco meterse en la vida privada de familias, y hay siempre un corte ético ahí. Y eso se multiplica por mucho cuando hablamos de comunidades. O sea, aquí hay comunidades filmadas en otras épocas, con conocimiento, sin conocimiento, y yo ahí quería rescatar una discusión que plantea una pensadora argentina que se llama Ludmila da Silva Catela, que ella justamente habla en un libro que se llama El mundo de los archivos, sobre una comunidad de la Guayana francesa que fue fotografiada hace casi 100 años, y en esos registros fotográficos de la fototeca francesa están las únicas imágenes de la comunidad de gente que se llevaron de la Guayana a Francia, a Europa. Gente que murió en el camino, gente que fue muy maltratada. Y el único registro de esa comunidad está en la fototeca francesa. En algún minuto esta comunidad de la Guayana francesa pidió ese material porque querían restituir un poco la memoria de aquellos que habían forzosamente partido, y la fototeca se los negó. Entonces, la discusión que plantea Ludmila da Silva Catela es justamente que hay una tensión permanente entre el acervo y la memoria. Las instituciones guardan acervo, guardan materiales, guardan documentos, pero no guardan la memoria. La memoria es de la gente. Por lo tanto, cualquier institución con vocación pública, lo mínimo que puede hacer es conservar estos materiales para generar acceso, para que lo vea otra gente, para devolverle las imágenes a la gente, para que la gente, no solo investigadores, porque a veces se suele circunscribir la relación documento investigador nada más, pero también hay gente que por curiosidad quiere meterse, por curiosidad quiere ver cómo era una ciudad, o quiere someterse al desafío, a la sorpresa de abrir un archivo y ver qué hay ahí, qué había ahí. Entonces, me parece que eso es relevante, porque en estas imágenes que estamos viendo de filmoteca.cl se han colado algunas imágenes del pueblo mapuche, que son preciosas, pero claro, eso puede abrir una reflexión de cómo fueron obtenidas estas imágenes, si se pidió permiso, por ejemplo, que es siempre una cuestión que es interesante de saber. Hoy está más regulado que nunca. Los niños, filmar a niños antes no era ni un problema, hoy día es todo un lío, y está muy bien que así lo sea. Pero como para cerrar, yo creo que nosotros como Filmoteca al menos declaramos que todas las imágenes que ponemos que mostramos, estamos rescatando, las ponemos a disposición de aquel que las quiere usar, sea un investigador, sea un curioso, sea un artista que quiere construir con estas imágenes. Y eso, o sea, yo creo que es súper relevante la pregunta de Janet, y es interesante seguir hablando de eso. José. Mira, voy a retomar una parte de lo que dijo Diego. Invitemos a la ministra que done su sueldo. Claro, seamos consecuentes. Si ella está pidiendo que nosotros dejemos de tener
legítimo aspiración a financiamiento del Estado para nuestra actividad, y ella piensa que estamos restándole plata a funciones de salud. Bueno, que le pase su sueldo al ministro París. Bueno, paréntesis cerrado. Hay un tema que es interesante, que tiene que ver con lo siguiente, y que también me remito a lo que ha sido la tendencia de parte de las autoridades del ámbito audiovisual de este país. Todas estas imágenes que nosotros estamos viendo, gracias a la gentileza de Diego y la Filmoteca CL, motivaron la creación y funcionamiento en muchos puntos, no solamente de Chile, sino de América Latina, de los famosos cineclubes. ¿Ya? Creo que el padre de los cineclubes en nuestra América Latina fue un señor que se llamó Salvador Samaritano, un hombre maravilloso. Él hizo escuela en Argentina con el tema de los cineclubes. Me atrevería a decir que varios de los cineclubes que hubo en Chile, liderados por académicos, por los Brunos Toro de hace X años atrás, ¿no es cierto? Partieron con peliculitas que eran así como estas que nosotros vemos, eran una instancia. Yo lo sé porque me acordé yo de un señor que era del barrio de donde yo fui cabro chico, que él filmaba y él participaba, era muy amante del cine, entonces él iba a ver películas con un cineclub que había armado Pepe Román, y él llevaba su proyectora de 8 milímetros y proyectaba imágenes de esta, y después entonces Pepe, no sé si lo ubican todos a Pepe Román, ¿no es cierto? Después entonces Pepe Román, él proyectaba con una proyectora, también se había conseguido, se proyectaba una película en 16 milímetros que era de esas cosas del cine alemán, en fin. Pero resulta que hoy día formar cineclubes parece que fuera de mal gusto. Entonces están hablando de que hay que formar nuevas audiencias. ¿Para dónde va esa micro? Para el mercado. Importa un pucho lo que es el cine, importa el mercado, lo que es una crítica que hizo también Diego a la pasada y que yo la recojo aquí. Hoy en día casi todo está volcado al tema de la industria, que es lo que decía Marcelo también, ¿no? Entonces, ocurre que la industria de la exhibición es millonaria. La industria de la exhibición es millonaria. No sé qué diablos estarán haciendo ahora, ¿no? En que tienen que poner butaca por medio. Yo creo que además que han estado cerrados todo este tiempo, ¿no? Se habrán ido a Venus, no sé, porque en todas partes pasa lo mismo, así que no sé qué estarán haciendo. Pero como han ganado tanta plata, entonces la verdad es que da lo mismo donde estén. Debe estar vendiendo cabrita porque es el negocio de verdad de ellos, no la exhibición de películas. Yo he trabajado en cosas que tienen que ver con distribución y a ellos el exhibir películas es un pelo a la cola. Ellos ganan más por los popcorn que por la exhibición de películas, ¿no? De ahí que ellos están dispuestos a pagar las multas cuando tú entras con comida y no te la dejan pasar para adentro porque el negocio de ellos es... Bueno, entonces, ¿a qué voy yo? Si nosotros somos capaces de recuperar, y yo creo que si hay no sé cuántos interesados ahí en este minuto, Marcelo, en la línea, pero son personas que están motivadas con este tema. Rescatemos los cineclubes, pues. Rescatemos los cineclubes, atrevámonos, ¿ya? Porque los cineclubes pueden tener un aforo limitado, que es lo que le encanta a los tarados que nos están tratando de dejar guardados en las casas, ¿sí? Y pueden ser primero cineclubes del barrio, después se van ampliando a otra cosa y así. Yo creo que esto que estamos presenciando hoy día es una suerte de cineclub puesto en la red, ¿sí? Si nosotros somos capaces, personas que tienen una cierta ascendencia frente a los jóvenes, por ejemplo, por el caso tuyo, Bruno, ¿no es cierto? ¿Por qué no los días martes vamos a tener cineclub? Traiga usted la imagen que quiere que los demás compartamos. Entonces, de esa manera, quebrarle un poco el servicio a estos que están tratando de formar nuevas audiencias. ¿Qué payasada es esa? O sea, para que los que nunca han ganado, los pobrecitos, sigan ganando, güey. ¿Ah? Mientras las platas se van para salud, porque en cultura, claro, porque
Si para los exhibidores esto no es cultura, pues tío, esto es una industria que deja plata. Si los que estamos equivocados somos nosotros y no queremos entenderlo, weón. Bruno. Sí, no escuchaba con atención lo que decía Juan José. Bueno, es la vieja dicotomía del cine, ¿no es cierto? El cine es arte y es negocio por otro lado. Y en torno a eso vive hasta el día de hoy. O sea, hay pero muchos ejemplos históricos en torno a esa disyuntiva de qué es lo que hacen las películas o si los estudios, cuántas películas hacen para ganar tanta plata. Y absolutamente lo que dice Juan José tiene razón. El dinero de las salas hoy día está en la venta de bebidas, cabritas y todo ese tipo de cosas, más que en el corte del boleto, el ticket, que era antiguamente cómo se financiaba un poco todo esto. Pero fíjate que dentro de todo lo que dice Juan José, le comento que el tema del cineclubismo, particularmente, que es un tema que yo conozco bastante bien porque pertenezco a la red de cineclubes de Chile, está bastante activo y sigue estando activo durante todo este periodo que pareciese que no se hace nada, pero sí se hacen cosas. Y no justamente para alimentar como la industria, sino que al contrario, fundamentalmente analizar películas y conversar en torno a ellas desde un punto de vista del pensamiento crítico, que es uno de los puntos claves de análisis de las películas y de por qué el cine tiene este valor como agregado en torno a los contenidos que profesan algunas obras, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos nosotros hasta el año pasado en la Universidad de la Frontera existe un cineclub que es de los estudiantes, ¿ya? Que es Linterna Mágica, un cineclub maravilloso que tiene muchos años, que es totalmente coordinado, dirigido, programado por estudiantes de la universidad y es una aposta que ellos tienen, que se van traspasando la coordinación de esta actividad generación tras generación y ya llevan no sé cuánto, llevarán 25 años por lo menos, Linterna Mágica haciendo sus actividades. Y paralelo a eso también nosotros como Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera hemos hecho actividades de cine ya, yo diría que casi 10 años más o menos, dentro de la facultad, dentro de la universidad y para la comunidad. Y todas generalmente tienen esta dinámica del cine club, que es la presentación de la película, la exhibición y el cineforo posterior, que es el punto que genera esta riqueza desde la mirada diversa de las personas que acompañan la exhibición y que comprometen su apoyo estando ahí y opinando desde sus propias experiencias, de sus propias competencias y de su propio conocimiento, desde su propio sentimiento frente a las películas, y no necesariamente sobre una mirada técnica ni académica propiamente tal, sino que al contrario se conjugan ambas ahí y lo que queda es una conversación tremendamente valiosa y que nos ha enriquecido mucho en distintas formas. Entonces creo que constantemente estamos tratando, por lo menos nosotros, estoy haciendo muy autorreferente y discúlpenme por favor en torno a eso, de que generalmente lo estamos haciendo. Lo mismo pasa con festivales de cine que también hacen este tipo de actividades, sin ir más allá, el mismo Fico al Mapu también está constantemente desarrollando este tipo de actividades con la dinámica de los cineforos. Entonces, también está esta idea, ¿no es cierto?, de que la gente valore las obras cinematográficas, las películas, desde un poco del conocimiento que nosotros podamos transmitirle o contarle o tratar de compartir con ellos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la idea de que para el patrimonio audiovisual es sumamente valioso el pensar en los distintos formatos en los cuales ha ido pasando el soporte fílmico y el soporte de video, ¿ya? Pensando, ¿no es cierto?, que los 35 milímetros siempre han sido este formato de exhibición comercial, los 16 milímetros generalmente películas de corte más autoriales, más de corte documental también por lo general, y 8 milímetros para un tipo de filmación más familiar, casera, y al igual que el Super 8, ¿ya? Y bueno, lo mismo fue pasando con los videos, y ahí un poco voy a entrar en el tema que me contabas tú, Marcelo, de los formatos y de los alcances de los videos acá en Temuco. Umatic,
VHS, Video 8, Betacam, Betacam SP, VHSC, Super 8, Sony, y seguramente se me quedan por ahí algunos formatos. Particularmente Televisión Nacional acá en la región, la red Araucanía, yo creo que tiene uno de los archivos o ha construido uno de los archivos más notables de los últimos 35 años, más o menos diría yo, de la región. A partir de los noticieros regionales de la Intendencia, que se empezaron a hacer en la mitad de la década de los 80, en pleno periodo de la dictadura, con registros de cámara Aumatic, para luego ya crear la red Araucanía como departamento de prensa regional, donde vivían estos dos formatos en un principio, Aumatic y Betacam, y después Betacam y SP, y ahí se fueron juntando las cintas, y bueno, todo el trabajo que es de prensa, que hay miles de horas grabadas, en que una cantidad increíble de camarógrafos hemos ayudado ahí a conformar esto. Hay algunos emblemáticos, muy antiguos, como mi amigo Iván Rivera, o como mi amigo Sergio Concha, que cuando yo llegué a trabajar, ellos eran los camarógrafos titulares de Televisión Nacional, y siempre, bueno, Sergio de hecho todavía sigue trabajando. Y bueno, todo ese material, fundamentalmente el Dumatic, hubo un convenio entre las instituciones y se traspasó a la Universidad de la Frontera, y justamente una foto que pusiste para la ficha, ahí de fondo están las etiquetas naranjas con las cuales nosotros etiquetábamos las cintas Dumatic con los famosos alturajes, ¿no es cierto?, los contenidos y lo que tenía. Ahí hay un poco en torno a la historia regional en formato de video, y que indudablemente de una forma u otra hay que rescatarlo, y ahí la universidad debería tener, como bien decía Diego, unas instancias mucho más adecuadas en torno al cuidado y la fragilidad que presentan este tipo de archivos, y al mismo tiempo estar a la altura de lo que supone el conservar la memoria viva de una región que tiene una memoria muy particular, una historia muy particular, ¿no es cierto?, y que está registrada ahí en imágenes, y que en un par de años más ya va a tener un valor enorme, si es que ya no lo tiene en este momento, y hay que darle un cuidado adecuado y un lugar y un espacio, y tener gente que esté encargada específicamente de ello, con un catálogo, y bueno, ofrecerlo a la comunidad entera, ya a disposición de la comunidad entera, para que pueda hacer uso. Y ahí volvemos con los conceptos del recuerdo, de la memoria, lo que decía Juan José, del modelo del auto, del modelo de ropa, de las costumbres antiguas, de la triallegua, de los cumpleaños, cómo se celebraban, los bailes, los casamientos, los velorios, todo. O sea, las generaciones nuevas que son tan imagen y sonido, estas generaciones que son tan audiovisuales, van a tener que reconstruir esto en torno al patrimonio de imágenes como las que Diego nos está ofreciendo en este momento, que son maravillosas. Entonces ahí hay mucho que hacer en torno a eso. Colegas. Así es, José. Sí, mira, hay un tema que es bien delicado. Yo creo que tú, Diego, no sé cuánto has sufrido con esto que voy a contar. A mí me tocó partir haciendo videos con unos equipos que eran carrete abierto, el ancho de la cinta era igual que el VHS, de una estabilidad magistral, porque a pesar de ser carrete abierto y dar una pila de vueltas antes de embobinar, de enrollarse al otro lado, tú podías correr con ese equipo y nunca se soltó la cinta. Era como una nagra de video, pero para los que no lo saben, nagra era una grabadora de sonido que era lo máximo, ¿no? Y el punto es el siguiente: si uno no saca nada con conservar todas las cintas, lo que yo te decía, Diego, cuando estuve allá contigo en todas esas estanterías preciosas que tenías, el tema es que no tenéis las máquinas para reproducirlas, porque ahí hay una cuestión maldita de parte de los fabricantes,
que a todos le ponen precio, le ponen fecha de vencimiento, incluso a los formatos de video. Y la manera de cagarnos la psiqui es que no tenéis como diablos reproducir una imagen para traspasarla al formato que sigue. Y eso sí que es grave, eso sí que es grave. Yo te digo, la cantidad de imágenes grabadas en formatos cuyas máquinas desaparecieron debe ser una cantidad enorme. No tan grande como si el día de mañana no hubiera ni una máquina más de 1 pulgada, pero es un hecho más que cierto. El cine se ha salvado porque trabaja con un sistema que es más bien universal, pero en el caso del video además empezaron una serie de restricciones. Estaban los formatos, cuando apareció el tema del video, estaban todo lo que tenía que ver con si eran NTSC, si era PAM, si era PAL, si era PALM, si era PALN, también está el sistema SECAM. Entonces, aunque tuvieras una misma cinta, si no estaba en el formato de lo que era la subportadora de color, que se llamaba, ¿no es cierto?, subcarrier, ahí estaba frito. Las 525 líneas que en el sistema SECAM eran 625, no te servía el cabezal. O sea, ¿para qué vamos a latear con todos esos detalles? Pero esos detalles fueron frustrando tremendamente, y ahí uso la palabra tremendamente, que no es tremendo amor, sino es tremenda maldad, con respecto a esta desaparición de las máquinas. Me acuerdo con Manuel Yáñez, que es un gran cabezón de todas estas cuestiones de las máquinas, de todas estas cuestiones. Él le compró a Televisión Nacional 15 máquinas Umatic. Armó con 15, logró armar una. Porque a esta le faltaba el tornillito, a esta otra le faltaba esto. De 15 máquinas logró armar una. Lo mismo hizo después, un tiempo, con las Betacam. Le compró 25 máquinas. Esta cámara mía, no sé por qué diablo va para adentro y para afuera. Así que después ustedes me van a contar cómo le corto esta pared, pero yo no lo hago. Le hace zoom, maestro, zoom. Bueno, entonces el tema es ese, que las máquinas para reproducir la cinta, esto que estamos viendo, esa proyectora Bolex de cine, es una joya, porque además es universal, es de todos los tiempos de aquí hasta que se acaba de girar la Tierra. Pero en el caso del video estamos fritos y se han perdido muchísimas imágenes y seguramente tú, Marcel, Diego, puede que tengas imágenes que no tengas que andes desesperado buscando una máquina para poder reproducirla. ¿Para qué diablo tiene esa cinta? Quería comentar a propósito de eso. Cuando vean por ahí que alguien tiene una máquina, primero, no sé, díganle que se la van a cuidar mucho, que le van a hacer todo el cuidado que corresponda y pasen el aviso para que los otros podamos usar esa máquina para cuestiones que tenemos guardadas. O sea, que te iba a comentar a propósito de eso, que hace unos días atrás, Francisco Queda, que todos ustedes muy bien conocen, gran realizador, director de fotos, director de Al Sur del Mundo, entre otras series emblemáticas, ellos están subiendo su archivo de capítulos de Al Sur del Mundo a un canal de YouTube, para que puedan ser visionados libremente por todos. Ustedes saben que yo, bueno, Canal 13 ya dejó los derechos de Al Sur del Mundo, por tanto ya ellos pudieron nuevamente recuperar sus obras. Y habían capítulos que contaban ellos así como subidos en mala calidad, como grabados de la televisión, en VHS, y decidieron ellos digitalizar su archivo, 150 capítulos de Al Sur del Mundo. Bueno, imagínate el trabajo. Y el otro día publica Francisco Queda en su Facebook si alguien tiene una máquina Umatic, a propósito de lo que dices tú, porque efectivamente ya estaban fallando, habían reproducido 100 cintas ya para capturarla a un 720p, me parece, un formato lo mejor que pudieron en ese minuto. Y imagínate que ya estaban, ella tiene 2 máquinas impecables como las tienen ellos, te sabes como son de riguroso y cuidadoso. Sin embargo, ya está dando problemas. Y lo contactamos ahí con Iván Rivera, que el día que Iván, yo creo, deje de trabajar, no sé quién nos va a arreglar las máquinas acá en Temuco y en la Araucanía, que lo hace con todo. Pero para poner un poco en contexto lo que tú dices respecto a las máquinas, acá en el chat nos dice Catalina, obsolescencia programada de los fabricantes de máquinas, y eso es así. Y imagínate el archivo del Sur del Mundo, que son 150 capítulos, pero imagínate el archivo material de cámara, etnográfico, que tienen quizás cuántas horas, cientos, miles de horas, imagino yo, de registro, para hacer 150 programas de 1 hora, no sé, Bruno, cuántas horas serán de registro, pero imagínate la cantidad. Qué valioso y qué bueno que ellos lo estén recuperando, lo estén digitalizando y además poniendo
a disposición de todos, que lo podamos ver y revisar. Surdelmundo.cl, pueden ver su página y visitar su canal de YouTube, donde están todos esos capítulos maravillosos. Pero que es real lo que dices tú en cuanto a que en algún minuto puede que nos quedemos problemados por la capacidad de poder reproducir este material y poder llevarlo al siguiente formato, ¿no? Como para poder seguirlo rescatando. El fílmico seguramente no va a ser tanto porque va a tiene una mayor duración que los formatos modernos, ¿no? Digitales, que dura, no sé, de repente una cintita le tocas con el dedo y ya se echó a perder y no lo leyó más. Por lo digital, es mucho más... Claro. Te cae un disco duro y perdiste todo. Sí, bueno, sí, parte de la importancia del rescate del patrimonio audiovisual, bueno, también es esto, porque son súper frágiles, porque estos archivos requieren de esta ortopedia, que es una máquina que permita mirarlo. El fílmico tiene la ventaja de que si uno es más busquilla y se encuentra un rollo con una lupa contra luz, podrá ver más o menos lo que hay adentro. En video no. Si no está la máquina en buen estado, se pierde. Y eso es parte también del desafío, de la urgencia, porque nosotros con Filmoteca.cl hemos también tratado de rescatar algunas máquinas y nos han donado hartas máquinas y siempre hay una opción, como decía Juan José, son más universales, son como unas citronetas también, uno las puede arreglar con muy poco, con 2 alambres, uno le puede cambiar la lámpara antigua, estas que generaban un calor gigantesco, por un LED y la máquina va a seguir andando. Qué pero bueno. Claro, el video es un lío, los Humatic es un lío, nos pasó con el Bruno también, con las películas que donó TVN, que logramos avanzar harto en la digitalización hasta que algo falló en la máquina y tuvimos que parar, y eso es todo un lío, y creo que es el gran desafío para las instituciones abocadas a lo patrimonial en este mundo audiovisual. Exacto. Interesante eso, ese es un gran desafío para las instituciones. La UFRO como universidad pública también tiene un desafío ahí que yo creo que tú ya lo has mencionado, uno también, y creo que yo espero que me parece que quedaron en buenas manos ese material, ese archivo, y también que estén ustedes ahí, augura que en un futuro podría ir de a poco creciendo ese archivo y ese rescate. Y yo me quedo también con lo que comentábamos, con esto de pensamiento crítico, de la red de cineclubes, de la red de salas de cine, que también de cine independiente, de cine de autor, de los creadores regionales que están permanentemente contribuyendo con sus ojos, con sus miradas, como decía Nabil Rodríguez en algún momento, y entregándonos su propio legado. Y este material que está recopilando permanentemente Filmoteca, que tú dices que además ahora hay más colegas en el resto de Chile, imagínate qué interesante. Sí, esta imagen que hemos visto nosotros hoy día acá de Temuco, de Pitrufquén, me parece, de Villarrica, de Angol, imagínate el valor que tienen para nosotros. Yo recuerdo que el primer año del Festival de Cortometrajes Patrimoniales ganó un pequeño corto que hicieron un grupo de estudiantes, donde estaba Enoch también, ¿te acuerdas, Bruno, de Figo Almapo? Que era parte de ese equipo. Y exacto, con un corto que hablaba del patrimonio arquitectónico de Temuco, de nuestra ciudad, que siendo una ciudad que siempre dice que ha crecido mucho, que ha avanzado, pero también ha sido muy ingrata con su patrimonio material. Y ese cortometraje rescataba eso, y qué interesante, si lo vemos ahora, después de 10 años, oye, dan ganas de llorar, todo lo que se ha perdido. Y sí, el Marcelo tiene ese rescate. Ahí creo que, Marcelo, tú que das como un poco la esencia de nuestra conversación en torno a la idea del patrimonio y esta idea de la memoria. La memoria, el recuerdo, y creo que también tiene que ver mucho con la construcción de la identidad de sociedad a nivel país, a nivel regional, a nivel local, de ciudad incluso, de pueblo. Sí. Yo creo que es importantísimo que las generaciones nuevas, las generaciones jóvenes, puedan ver este material y tratar de reconocerse de alguna forma ellos mismos en sus antepasados, ¿ah? en sus abuelos, en sus tatarabuelos, no sé, en los vecinos que tuvieron, quizás las familias que conocieron de nombre, en lo que tú decías, el patrimonio arquitectónico que quizás tuvo mi pueblo, mi ciudad, mi barrio, mi país, ¿ya? Y que de una forma u otra eso se perdió, pero la imagen está ahí, como decía la película de Perelman, ¿no es cierto? La imagen es latente de ese punto de vista, ¿ya? Está presente.
nos trae a la memoria, nos hace recordar y al mismo tiempo nos hace generar vínculos emocionales tremendamente potentes y fuertes con nuestros rasgos identitarios. Nos reconocemos, nos vemos nuestras raíces de una forma u otra. De alguna forma así fuimos, así actuamos, ¿ah? Nos explicamos así. Entonces hay también toda una mirada antropológica, y ahí el Nabil quizás podía habernos aportado harto en torno a eso, ¿ya? En torno a reconocerse y reencontrarse en torno a la mirada de la imagen y el valor que tiene para estas nuevas generaciones. Fundamentalmente en torno a eso, como te digo, el recuerdo, la memoria y particularmente la creación de identidad. ¿Por qué somos así? Exactamente, claro. ¿Por qué somos así? Po? Exactamente. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Exactamente. Bien. Yo les quería, agradecer para ir un poco ya cerrando este conversatorio. No, soy fome, ¿cómo lo voy a cerrar ahora? No, cerrando, vamos a poner la última conversación. La gente que está escuchando no tiene la posibilidad de intervenir. Sí, bueno, algunas preguntas, saludos. Elio Sáez comenta, Desiertos también comenta, Catalina Rivera Rifo. No, hay hartas personas conectadas que están mandando mensajes. Yo, como estoy acá en la actualidad de estar pendiente, no estoy un poco perdido del chat, me disculpan, pero sí, hay muchos saludos y mucho también de poner en valor lo que estamos haciendo como colectivo, ¿no? Porque más allá del... ¿Cuál valor? ¿Cuál valor? ¿Cuál valor? ¿Cuál valor? No, mira, te digo, yo creo que la importancia cada vez se torna más relevante, las imágenes en movimiento y rescatarlas y difundirlas, preservarlas y difundirlas. No sacamos nada con guardarlas y tenerlas ahí, ¿no es cierto?, en una gaveta, sino que hacer lo que estamos haciendo como festival, como proyecto Filmoteca, en los cineclubes con Bruno, además con esto de heredarles esta pasión como la heredamos nosotros, Bruno, ¿cierto?, de Enrique Ayler, por ejemplo. Así es. La heredamos nosotros, tú en particular, que eres el académico y que además tú se la estás entregando a los chicos de la Linterna Mágica y a otros estudiantes, y la idea es que esto siga así, que sigamos sembrando la semilla de la importancia que tiene la memoria, el patrimonio y la memoria, y que a través del cine es quizás la herramienta más poderosa que podamos tener. Yo recuerdo alguna conversación por ahí donde hablábamos de que la historia está antes y después del cine, ¿no? Cuando la contaban solamente las palabras, pero las palabras se las lleva el viento, lo escrito, pero al ver la imagen fija y ni hablar la imagen en movimiento, mira cómo nos cambia la perspectiva de las cosas. Entonces, y fíjate que interesante eso, Marcelo, lo que tú dices de que no solamente el patrimonio tiene que ver con esta idea de los bienes, el aspecto físico de las películas. Tú mencionaste recién a Enrique Ehlers, y también el patrimonio tiene que ver con esto, de las personas que también alguna vez hicieron algo por el cine, como bien nombró Juan José, el iniciador de la dinámica de los cineclubes, el creador de los cineclubes en Sudamérica, en Argentina en particular, y a otros destacados próceres del cine a nivel nacional. También yo creo que el patrimonio tiene que ver con esto también, con las personas que de una forma u otra se sintieron cerca o estuvieron cerca desarrollando actividades, en este caso propias del mundo audiovisual o cinematográfico. Trasciende más allá la idea del patrimonio al hecho mismo de lo material, del bien material, sino que también tiene que ver con esta idea del rescate de las personas también, la memoria, nuevamente. Eso. Eso es. Bueno, comentarles que, primero agradecerles la calurosa recepción, el haberlo acompañado hoy día, como siempre, como desde el primer día y desde antes, en este intento de ser un aporte al rescate del patrimonio de la memoria y la difusión del cine, de nuestro cine. Agradecerles por estar acá, Juan José, desde Santiago, a Diego, filmoteca.cl, a don Bruno, tanto tiempo compartiendo contigo, y además siempre ustedes, no solamente compartiendo con nosotros y apoyando al festival, y son parte del festival, somos todos de parte del equipo, sí, pero siempre además a donde se les llama, siempre están ahí apoyando a AFI Gualmapu, a AFI Carahue, que se incorporó ahora también, ¿no es cierto? Importante que se sigan a Ruca Pillán en Villarrica, tenemos Miradas Emergentes, ahora otro festival acá en Temuco, en la Universidad Autónoma, y están naciendo y siguen naciendo, y eso también es un indicador, ¿no? Que hay ahí una necesidad también de ver y de vernos a nosotros, de ver nuestro cine, nuestras películas, nuestros temas. Finalmente, la multisala siempre va a ser bien avasalladora, pero todos estos espacios de cine independiente, de
ciclos de cine clubes, de festivales regionales, está siempre tomando mucha fuerza y con diferentes temáticas. Está Figualmapu, que se sienta, ¿cierto?, los pueblos originarios, estamos nosotros en el patrimonio, está siempre así bien diverso y una amplia gama de posibilidades. Es primera vez que estamos acá como festival en este formato, no sé qué le ha parecido a usted, yo creo que está interesante la conversación, ha sido entretenido, no va a cambiar el estar junto en una mesa o en una sala de cine, pero me parece que nos permite juntarnos, reunirnos, nos permite comentarlo además con la gente que está ahí en internet, que es interesante que podamos abrir estos espacios, agradecerles por el apoyo, nos vamos a quedar ahí en interno, comentarles que el otro miércoles vamos a seguir con los conversatorios durante todo este mes, que conmemoramos el festival desde el 27 de octubre, Día del Patrimonio Audiovisual, ¿verdad?, que lo pasamos la semana pasada, hasta el 29 de noviembre, que vamos a cerrar con el Día del Cine Chileno, y quisiera hacer esa reflexión última del Día del Cine Chileno, que Juan José nos pudiera introducir un poco. Nosotros vamos a cerrar este ciclo de este año del festival con el 29 de noviembre, una fecha muy emblemática para el cine chileno. Si tú pudieras brevemente contarnos el contexto de esa fecha. Antes de eso, me pareció que en un minuto Diego hizo un gesto así. ¿Querías decir algo? Muchas gracias. Sí, súper corto, aclarar que Filmoteca.cl es un proyecto que está en construcción, o sea, la idea es que sea una página web donde esté el repositorio de películas con un catálogo completo, para que investigadores y aquellos que quieran usar las películas puedan ver el tema de formato, etcétera. Por ahora funcionamos con 2 cuentas, una en Instagram y otra en Facebook, que es por donde estamos mostrando lo que estamos haciendo, pero el gran desafío es una página web abierta al mundo. Así que los que se quieran meter, métanse con toda confianza, y también aquellos realizadores, artistas, curiosos, investigadores que quieran usar las imágenes que ahí mostramos. Si no hay fines de lucro, nosotros las pasamos gratis, por supuesto, siempre, y estamos dispuestos a conversar sobre estas películas. Y Marcelo, muchas gracias por la posibilidad de hablar. Y a Juan José, siempre un gusto estar con él. Y Bruno, ni que decirlo, mi vecino. Somos vecinos, exactamente. Muy bien. Juan José, a propósito, tú querías saber algo a propósito del Día del Cine Chileno. Bueno, yo me propuse la tarea hace algunos años atrás de rescatar el 29 de noviembre, que era la fecha que los cineastas chilenos, los que nos quedamos en el in-siglo, como decíamos, instituimos ese día como el Día del Cine Chileno, para conmemorar o acordarnos o tratar de ver qué diablos había pasado con 2 compañeros nuestros, uno Jorge Miller, camarógrafo, que trabajó muchísimo con Pato Guzmán, etcétera, y Carmen Bueno. Personalmente fuimos compañeros en la Escuela de Arte de la Comunicación con Carmen. Ella concluyó al igual que varios de nosotros, concluimos todos los estudios de la escuela, que ella en cine, además ella venía de la Escuela de Teatro, y la verdad es que después al día siguiente del estreno de A la Sombra del Sol, que filmaron, codirigieron Silvio Cayosi y Pablo Perelman, esa película que fue tan extraña, después algún día vamos a conversar, porque merece una conversación. Se estrenó en una fecha rarísima. Estábamos a los inicios de la dictadura. Era totalmente tirado las mechas lo que estaba pasando. Sin embargo, se filmó en esas circunstancias y se estrenó en esas circunstancias. Pero también sirvió de trampa. Y la trampa era que muchos quedamos visibles. Y más concretamente, Jorge y Carmen, que fueron víctimas de la desaparición hasta el día de hoy. No hay ni una señal de ellos. Los colgaron de los enfrentamientos de milistas en Argentina, de la Operación Cóndor, de los 119 y de todas las payasadas que se puede contar. Pero no son payasadas, en realidad, perdón. De todas las instancias, ¿no? Entonces, nosotros me acuerdo que los cineastas se tomó la decisión de instituir el 29 de noviembre como ese día. Curiosamente, dentro de los pecados de la nueva democracia, esa fecha se la pasaron por el traste.
porque luego, como venían todos renovados de las Europas, ¿no es cierto?, algunos personajes, hicieron unas componendas con los distribuidores y exhibidores de películas e inventaron el Día Nacional del Cine. Y el Día Nacional del Cine era ni más ni menos que un día en el cual a la gente se le permitía ver películas a precios módicos, y las películas que ponían eran puras mierdas. Eran las películas que estaban guardadas y con eso ellos querían estimular para que mucha gente fuera a ver películas. Pero el cine chileno como tal nunca se coló en ese día del Cine Nacional del Cine, porque la verdad es que no tenía sentido. Para nosotros no tenía sentido. Y personajes que los nombro porque no tengo ningún problema en decirlo: un señor Jorge Arrate, ministro de Educación, se burló del 29 de noviembre, el mismo señor Ricardo Lagos Escobar se burló del 29 de noviembre, en fin, vimos que había un gran desprecio por lo que había pasado dentro del país. Y después de un tiempo, me acuerdo conversando con un par de personas amigas, dijimos, bueno, hay que empezar a rescatar la fecha que nosotros, con mucho esfuerzo, con mucho riesgo, instituimos. Y la sala del biógrafo, que quedaba ahí en la calle Las Tarrias, casi esquina con Villavicencio, que la gente la conoce por el Café El Biógrafo, pero fue primero el Cine El Biógrafo. Ese Cine El Biógrafo era una salita que fue remodelada y acondicionada por una especie de sociedad de cineastas chilenos. Y ese era el lugar donde se exhibían películas chilenas. Pero todos cagados miedo, porque la verdad es que esa era una guarida en la cual nos escondíamos, y si llegaban los compadres ahí se llevaban al tiro a 10. Era muy riesgoso. Y ahí nosotros exhibíamos cine chileno. Pero como no había plata para montar ahí máquinas de cine grandote, muchas cosas se exhibían en material 16 o en video de frontón, con el típico sistema puesto a mitad del pasillo, etc. Entonces, por eso que yo fui un activista del tema del 29 de noviembre, me siento como tal, porque el rescate de esa fecha para el Día Nacional del Cine creo que era lo mínimo para honrar a dos cineastas chilenos de los cuales nunca más se supo. Y no sé si alguien podrá dormir tranquilo sabiendo que hizo esa maldad, pero sí nosotros debiéramos tener un poquito más de consecuencia también. Y así como hay hoy día lo que mencionaba Marcelo, ¿no es cierto? Todos somos cineastas en potencia. De lo contrario, no se sabría lo que pasó en el puente aquel. ¿Saben de qué hablo? Sí, el puente aquel que fue filmado por muchos teléfonos y que pasó algo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Tengo que insistir? ¿No? ¿Ya? No, ya. Es que hay gente de repente que no entiende o cree que no entiende. O sea, cada uno de nosotros, y la gran revolución de esa imagen que parte desde la gente, yo creo que se llama Plaza de Tiananmen. En que por más que fue negado lo que pasó allí, había no sé cuántos, 100 chiquillos con cámaras, las primeras Handycam que había, ¿no es cierto?, cámaras de mano de video. Y ellos registraron las cosas que son horrorosas. Y cada uno de nosotros es una especie de antropólogo cinematográfico del momento. Y eso nosotros, ojo, Diego, ahí tenéis también una vertiente. ¿Qué pasa con todas esas imágenes de teléfono? Mucha gente empieza a botar imágenes porque no tiene suficiente memoria dentro de su teléfono. Hay cosas geniales, desde que el compadre que grabó con su teléfono al niño chico haciendo una travesura, hasta cosas que van más allá de lo increíble. Entonces, como les digo, yo pienso que el tema del cine chileno, del resguardo de las imágenes, es algo que no para, no se agota en un formato. Y eso nosotros tenemos que tenerlo claro.
los que se dedican a la cuestión académica del estudio de esas imágenes. Mira, todo lo que estamos viendo nosotros gracias al rescate de filmoteca.cl es casi una antropología de la sociedad, ¿no es cierto? Para los que son más estudiosos. Absolutamente. Y empezamos a ver lo que yo les dije antes, de dónde venimos. O sea, si nosotros revisamos esas imágenes que tendrán, ¿cuánta edad tendrán estas imágenes desde su filmación? 80, 60. 60 años, qué sé yo. 90 las más viejas que hemos visto. Y en la esencia es casi lo mismo que vivimos hoy. En la esencia. El cumpleaños, los cabros chicos jugando con no sé qué. Claro que a esos juegos ya hoy día dirían que es idiota un cabro que está haciendo eso. Pero no importa. De allí somos. Y quién sabe si para allá vamos. Quién sabe a dónde vamos y qué nos depara el futuro. Pero bueno, para cerrar, muchas gracias, Juan José, por tus palabras, gracias a Diego por todo su apoyo de siempre, por las imágenes, Bruno, gracias por la conversación, gracias por estar siempre apoyando el cine. Todos ustedes siempre militantes del cine y Quijotes también de todo esto del rescate del patrimonio audiovisual. A todos ustedes que nos están viendo, invitarlos para la próxima semana. Vamos a estar todos los miércoles con conversatorios y también prontamente con exhibiciones de películas, de cortometrajes y de documentales que son parte de Araucanía Audiovisual 2020. Así que muchas gracias por acompañarnos. Les pido que se queden ustedes en interno 5 minutos para conversar un poco, para solucionar el tema de la cámara, Juan José, y otros temas, y conversar otros temas. Conversar un ratico y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos pronto la próxima semana en Araucanía Audiovisual. Muchas gracias, buenas noches. También, viva el cine. Chao. Chao, gracias.